Tomen su lugar, amados hermanos. Primeramente, unos avisos. Nuestro culto de Navidad, tendremos dos cultos, a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. Buscamos que sean cultos eminentemente familiares, que como familia podamos acercarnos al pesebre. Nuestro culto de fin de año, igual, 5 de la tarde, 5 de la tarde, mesa del Señor para adultos mayores, y 7 de la noche para todos nosotros. Y una petición: usted ha recibido un sobre que dice remodelación de baños. Nos vino un pequeño incidente. Hace unos meses se cayó el plafón de clase de matrimonios y se reparó. Se volvió a caer, pero ya nos dimos cuenta que es a causa de la tubería que está completamente ya oxidada. Tiene más de 50 años esa red hidráulica. La estamos cambiando, pero pues nos encontramos con la situación de que ya todo está muy caro, rebasó nuestro presupuesto, y por eso pedimos su colaboración, su ayuda, su generosidad y su solidaridad. Gracias, hermanos, que el Señor nos bendiga en estas actividades. Leo para ustedes la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13, puede escucharla usted en su lugar. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Gloria sea al Señor. En 19 días, nuestro planeta Tierra, este planeta en el cual vivimos, completará una vuelta completa alrededor de este sol que nos alumbra y promueve la vida también en nuestra tierra. El viaje, como usted lo sabe, dura 365 días, 6 horas, 9 segundos y 733 milésimas de segundo. Es un recorrido muy largo. Es un recorrido de 940 millones de kilómetros y también a una velocidad fantástica. La velocidad media es de 107.227 kilómetros por hora. Todos estos datos que estoy dando a ustedes tienen poca aplicación práctica en nuestra vida. Y sin embargo, son de capital importancia. Porque llamamos año al tiempo en el que nuestro planeta gira su órbita alrededor del Sol. En un año, sobre todo en este y en el anterior, ¿cuántos hechos buenos y malos han ocurrido en la vida de las naciones, en la vida de las personas, en la vida de las familias y en la vida de la iglesia? En particular, hemos visto pasar estos acontecimientos y nos han afectado profundamente. Recordarlos
enumerarlos sería emplear demasiado tiempo y además algunos no son gratos. Por lo tanto, no nos ocuparemos de ellos. Pero sí hay algo que en lo personal sí me ha preocupado mucho. Me ha preocupado sobre todo con los hermanos que ya no vienen al templo, que eso sí nos dicen a través de mensajes que ven los cultos. Y la preocupación nuestra, la preocupación de los pastores, es que conservemos el estado de gracia y de perdón al que una vez fuimos conducidos por el Señor Jesucristo ante la presencia del Padre Celestial, y que el apóstol San Pablo en el texto le llama salvación. La salvación, efectivamente, la salvación de nuestras almas es un estado de gracia y de perdón. Este estado ha sido logrado por el Señor Jesucristo con su sacrificio en la cruz del Calvario, y nos preocupa. Según el texto también que imprime en nosotros esta preocupación, nos preocupa que conservemos efectivamente, sobre todo en estos tiempos difíciles, nuestra salvación. Hay algunos creyentes que dicen que la salvación es solamente un momento en la vida de los cristianos, que es instantáneo. Cuando nos acercamos al Señor, cuando pedimos perdón por nuestros pecados, y asunto arreglado. Sin embargo, si así fuera, estaría de más el texto bíblico que hemos tomado para nuestra consideración: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque habéis sido obedientes, porque habéis escuchado el llamamiento divino, habéis obedecido, y ahora tenéis por vuestro fruto la santificación y la vida eterna. Pero según lo que vemos en el texto, la salvación es un proceso que hemos de cuidar con diligencia, pues es posible, escúchelo bien, que el perdón de nuestros pecados, que aquello que logró el Señor por nosotros, se diluya en la comisión de otros pecados posteriormente al momento en el cual nos arrepentimos. Y esos otros pecados pueden llevarnos a la perdición, a la condenación, a la muerte eterna. Créame que me duele decir estas palabras, lo lamento, pero es así. El apóstol Pedro, singular en su acompañamiento, en su audacia, en su vida que los evangelios nos refieren, ese apóstol que durante más de 3 años estuvo al lado del Señor, escribe en su primera carta de Pedro, capítulo 2, versículos 2 y 3, dice así: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
nos ilustra mucho la figura que emplea. El niño nace y de manera instintiva y natural desea la leche de su madre. El creyente nace en Cristo y también de manera natural anhela la leche espiritual que proviene de la palabra bendita del Señor. Y argumenta el apóstol Pedro: desead la leche espiritual si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es decir, ¿cuántas veces escuchamos el testimonio de nuestros hermanos que nos refieren a aquel instante cuando el Señor perdonó sus pecados? Yo siempre los oigo y le doy gracias a Dios. Algunos dicen que cuando ellos fueron salvos, caminaron como si caminaran en medio de las nubes. Que cuando ellos fueron salvos el sol brilló y que escuchaban el trino de las aves. Yo también he dicho que cuando yo acepté a Cristo el 17 de noviembre del año de 1967 a las 8 de la noche, yo no tuve ninguna experiencia extraña, pero a partir de ese día yo supe que era salvo porque el Señor había perdonado mis pecados. El arrepentimiento es algo maravilloso que nos lleva a los pies del Señor y a recibir su perdón. Y no lo olvidamos. Pero la misma posición de San Pedro es la posición del apóstol Pablo, que asimismo en la primera epístola a los Corintios capítulo 15 versículo 2 dice: por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Damos gracias a Dios por todos los satisfactores que la vida actual nos proporciona. ¿Quién iba a pensar que podíamos tener un celular en la mano y en cualquier lugar comunicarnos con nuestros seres queridos? ¿Quién iba a pensar que en nuestros hogares tendríamos un horno de microondas y que nos ayudaría para muchas cosas con relación a nuestros alimentos? ¿Cuántas cosas tiene la vida actual? Forman una cotidianidad instantánea. Pero la vida espiritual, hermanos, la vida espiritual es otra cosa. Porque dice la Biblia que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Hay muchos actos de la vida diaria que se realizan una sola vez. Cuando nacimos, nuestros padres de inmediato nos llevaron al registro civil y nos registraron. Y ahí quedó el registro. Posteriormente, cuando necesitamos nosotros una constancia de nacimiento, vamos y la solicitamos. Ese es un acto instantáneo, una sola vez. No se debe repetir. Nuestros padres lo hicieron y ya. Pero la Biblia dice que la vida espiritual es otra cosa. La Biblia habla de promesas maravillosas. La Biblia habla de encuentro de los hombres con Dios y que de esos encuentros salieron beneficiados, transformados, nuevas criaturas. Pero, por ejemplo, promesas. La promesa que el Señor le hace a la iglesia de Sardis en el libro del Apocalipsis dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas,
las vestiduras de la justificación, las vestiduras del perdón, las vestiduras que se obtienen por la salvación. Pero dice, no borraré su nombre del libro de la vida. No borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Cuando leemos el mismo libro de Apocalipsis capítulo 19 encontramos que un día los libros se abrirán y los hombres serán juzgados por las cosas que están escritas en esos libros. Y termina ese párrafo diciendo, y el que no halló su nombre escrito en el libro de la vida fue a la muerte eterna. La salvación es un acto maravilloso de gracia y de perdón que debemos conservarla toda la vida, que debemos vivir en ella disfrutándola toda la vida. No es un trámite semejante a comparecer en la ventanilla de una oficina y tramitar cualquier cosa. La salvación es un estado de gracia y de perdón, repito, al que somos conducidos por el Señor Jesucristo. Cuando el Espíritu Santo redarguye nuestros corazones. Hay mucha gente que se cree que no tiene ningún problema. Hay mucha gente que dice, yo no me meto con nadie. Yo le hablo a mis vecinos. Si le puedo hacer favor a alguien, yo se lo hago. Eso no basta. Cuando el Espíritu Santo toca el corazón, muestra lo que somos. Pecadores, porque no hay justo ni aún uno. Pero cuando ese corazón se redarguye por el poder del Espíritu Santo, nos muestra que hay un Salvador, que es Cristo el Señor, y que debemos entregarle nuestros corazones y arrepentidos de nuestros pecados pedir su perdón al Padre. Y Él nos perdona por esa sangre bendita de su Hijo. Esta es la salvación que debemos cuidar con temor y temblor, horrorizados de que la perdamos. Porque ¿qué sería de nosotros si perdemos una salvación tan grande? La salvación pertenece a la tierra, pero sus efectos trascienden al cielo. Es aquí, es ahora, cuando debemos ser salvos. Es aquí cuando debemos asegurar nuestra salvación. Es aquí cuando nuestros nombres deben ser escritos en el libro de la vida. Una persona es salva cuando acepta a Cristo. Una persona es hijo de Dios cuando le acepta como su único y suficiente Salvador. Pero hemos de seguir el consejo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Metapobukai tromo. No estoy hablando lenguas, estoy hablando en griego. Quiere decir, no un temor paralizante, sino una conducta cuidadosa, sana, inteligente. Cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, creer y aceptar a Cristo, pero no para vivir como nosotros. Hay gente que dice, ya soy salvo, pero vive como Él quiere. Y se debe vivir para Cristo. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Dios, el Dios nuestro, es el que quiere y hace que nosotros también anhelemos la salvación. Y hace que nosotros nos conduzcamos como hijos de Dios. El querer como el hacer. Esta frase tiene un doble sentido.
una razón de respeto y una razón de responsabilidad. Respeto de cuidar lo que el Señor nos ha dado y responsabilidad en buscar siempre nuestra santificación por medio de su palabra. Dios es el que lleva en nosotros siempre la delantera. Él conoce la falta de fortaleza. Él conoce cómo hemos sido golpeados durante este año. Por tanto, Él es quien opera en nosotros el sentimiento, la inclinación por su Espíritu para que hagamos su voluntad y no la nuestra. Esa intervención divina es la que preserva nuestra salvación, pero siempre y cuando nos sometamos a Él. La salvación, dice su palabra, no es algo nuestro, es don de Dios, es regalo de Dios. Si usted tiene muchos años de haber recibido su salvación, consérvela, cuídela. Debemos cuidarla viviendo como Dios quiere, viviendo con temor y temblor en su presencia. ¡Qué grande es Dios! Nos va a dar otro año sin duda y nos dará más tiempo para que nos ajustemos a su palabra y vivamos como Él quiere, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Nos preocupa, con sinceridad lo digo, nos preocupa que la iglesia conserve su salvación, porque la obra de Cristo ha sido tan grande que no se debe perder en nosotros, sino que nosotros y muchos más vayamos juntos al reino de los cielos. Le voy a pedir algo. Abra su Biblia. Busque la epístola a los Hebreos, capítulo 2, verso 3. Dé gloria a Dios cuando ya la tenga. Hebreos 2, 3. Ahora póngase de pie. Leamos juntos. Empiezo la lectura y usted la lee conmigo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? ¿Quiere leerlo otra vez? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Como un tesoro precioso, conserve su salvación. Incline su cabeza. Oremos al Señor.